¿Qué tal? Saludos. Arrancamos aquí nuestro diagnóstico de esta semana. La salud bucodental ocupa una de las partes más importantes de la sanidad de la población y sin embargo también es una de las más olvidadas. De la preparación de los profesionales, de la organización de las clínicas y por supuesto también de la perspectiva del paciente vamos a hablar hoy de la mano del presidente del Colegio de Dentistas de Madrid, Antonio Montero. Enseguida estamos con él. Antes vamos a hacer un rápido repaso por la actualidad de la semana en 3 minutos. Las últimas evidencias científicas desvelan que la inmunidad de la vacuna del COVID-19 no dura para siempre y que se necesitarán dosis de refuerzo a lo largo del tiempo. Eso afirma al menos el director del Centro de Investigación Genómico del COVID-19 de Reino Unido, que asegura que el estudio genético del virus SARS-CoV-2 desvela que muta cada 2 semanas, más lento que el de la gripe, pero lo suficiente como para requerir ajustes en las vacunas. De hecho, reconoce que la cantidad de variantes hace cada vez más complicado seguir el rastro al virus. Hasta ahora, de las cepas conocidas, la sudafricana es la que más le preocupa. Ya estamos ajustando las vacunas para lidiar con lo que está haciendo el virus en términos de evolución, por lo que surgen variantes que tienen una mayor transmisibilidad combinada con la capacidad de evadir parcialmente nuestra respuesta inmune. Un curso ayudará a los profesionales sanitarios de Castilla y León a prevenir y responder a las agresiones de sus pacientes, un grave problema que en 2020 se redujo respecto al año anterior, pero que aún así supuso 441 casos en toda España, 17 de ellos en nuestra comunidad. Las consultas presenciales han disminuido, ha aumentado las consultas telemáticas, por tanto la tipología de las agresiones también se ha modificado. Han disminuido las agresiones físicas, y han aumentado el tema de insultos, amenazas y coacciones. El curso, que está organizado por la Fundación Mutual Médica, profundiza en situaciones reales que los profesionales sanitarios afrontan a diario y aborda temas como la comunicación con el paciente en momentos de crisis y la aproximación física a pacientes agresivos, entre otros. Especialistas en salud mental y pacientes se unen para dar una respuesta virtual a personas con esquizofrenia. En nuestro país, alrededor de 400.000 personas conviven con este diagnóstico y durante la pandemia les están surgiendo nuevas necesidades y preocupaciones. Ante esta realidad, la alianza Otsuka-Lundbeck quiere dar continuidad a la campaña Reinicia, puesta en marcha durante el pasado mes de mayo, con el objetivo de dar respuesta virtual a estas necesidades, ante el aún reducido número de consultas presenciales. Este vídeo es para vosotros, para todos aquellos que tenéis esquizofrenia. Con él me gustaría explicaros por qué el ejercicio puede ser de gran ayuda para mejorar vuestra salud mental y el funcionamiento de vuestro día a día. Cómo mantener una rutina para evitar descompensaciones o por qué hay motivos para afrontar 2021 de forma positiva son algunos de los 11 temas que se abordan por expertos y que están disponibles en neurocienciasonline.com. La salud bucodental es probablemente la gran olvidada cuando hablamos de sanidad y sin duda es una de las asignaturas pendientes de la sanidad pública. Además, pesan demasiados clichés sobre esta profesión que se sigue viendo por buena parte de la sociedad como una mina de oro para los profesionales. Hoy día las cosas han cambiado mucho, hay un exceso de odontólogos y de clínicas, y profesionales muy bien formados, pero en ocasiones mal remunerados. De todas estas cuestiones y otras muchas, hablamos con Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, un profesional con muchos años de experiencia, profesor universitario además, que nos da algunas claves sobre el estado de la odontología en nuestro país. En 1987 se crea la Facultad de Odontología, se separa de la de Medicina. ¿Esto fue bueno para la profesión o cómo lo valora? Bueno, más que bueno para la profesión fue una exigencia de Europa. En todos los países existía la carrera de odontología independiente de medicina y entonces al entrar en la Unión Europea nosotros estábamos obligados a hacer lo mismo. Entonces se creó la Facultad de Odontología, con lo cual ya no había que ser médico para en un futuro ser dentista. Antes había que ser médico y luego hacer una especialidad que era la estomatología. Esto era independiente, ya podías entrar directamente como odontólogo, igual que en otros países de nuestro entorno y por ejemplo en Estados Unidos, pues se creó. Si es bueno o es malo, bueno,
Hombre, eso es un poco valorable. Siempre el tener un respaldo de unos estudios de medicina, en mi opinión, no es malo. Es como si ahora de repente los oftalmólogos, como solamente tratan ojos, pues tuvieran que hacer una carrera específica. Ahora, a nivel de pacientes y demás, el tratamiento es el mismo, porque en realidad las técnicas, todo lo que son los conocimientos, son los mismos que pueda tener un estomatólogo. Simplemente varía un poco la vertiente médica, que siempre da un bagaje y una formación un pelín diferente en ese sentido. Claro, hoy en día en España hay un montón de especialidades relacionadas con la odontología. ¿Están reconocidas oficialmente o eso no? España, junto con Luxemburgo, es el único país de Europa que no tiene reconocidas las especialidades. En todo el resto de países europeos existen distintas especialidades reconocidas. Por ejemplo, ortodoncia está reconocida prácticamente en todos los países de la Unión Europea. Cirugía oral está reconocida en 15 países. Luego hay otras especialidades que según 2/5 de los países las tienen o no reconocidas. España no tiene ninguna especialidad reconocida. Eso es en mi opinión, es un desastre, porque en realidad sí que existen especialidades como tal. Hay especialistas que solamente se dedican a un área de la odontología y solamente practican en ese área de la odontología. Al haber tanto conocimiento, lógicamente no puedes saber de todo, pero a nivel oficial no están reconocidas como especialidades. Vamos a ir viendo qué tal está la salud de la encía, que no tengas caries. En España hay unas 21.000 clínicas dentales. La mitad de los ciudadanos visitan al dentista una vez al año y algo más de un tercio acude cada 6 meses a hacerse todo tipo de tratamientos. En gente joven, normalmente los tratamientos más habituales suelen estar enfocados hacia la ortodoncia y la prevención. Ya en la horquilla, en la que pasamos de los adolescentes hacia adultos, pues ya nos encontramos el resto de tratamientos que van desde la estética, que cada vez se demanda más, tratamientos de salud, que eso también es una parte que quizá el paciente no demanda, pero sí es necesaria, que son todos los que tienen que ver con infecciones de la boca. Todos estos tratamientos están cada vez más especializados, aunque en España, al contrario de lo que ocurre en nuestro entorno, no existen títulos oficiales de especialista. Los dentistas se van formando en un campo concreto a través de cursos, másteres y la propia práctica. Lo que está claro es que en una clínica, al llegar, lo que debe recibirte es un generalista, que es el dueño normalmente de la clínica, que es el que aporta confianza al paciente, y es un poco el director de orquesta que va mandando a los diferentes instrumentos de la odontología, véase periodoncia, implantología, odontopediatría, ortodoncia, endodoncia. Realmente lo que a mí me gusta de una clínica privada, por ejemplo de la nuestra, es una clínica que lleva 30 años funcionando. Al final es una clínica que en el barrio la gente conoce y nuestros pacientes son realmente pacientes. Nosotros cuidamos de su boca, ellos sienten que somos sus dentistas, los que cuidamos de su dentadura. No obstante, la odontología hoy está lejos de ser la gallina de los huevos de oro que quizás muchos creen. La rentabilidad del negocio ha caído de forma muy notable en las últimas décadas. Está claro que rentable tiene que ser, porque si no cerraríamos todos, pero no tiene nada que ver con la odontología que se vivía hace 20 años, 30 años. El hecho es que tú vas por una calle y puedes observar fácilmente como hay muchas clínicas dentales, demasiadas clínicas dentales y demasiados dentistas hoy en día por habitantes que tiene España. En concreto, en nuestro país hay unos 38.000 dentistas en ejercicio, con una tasa de alrededor de un profesional por cada 1.250 habitantes, cuando lo ideal, según la OMS, es uno por cada 3.500. ¿Hay un exceso de odontólogos, usted cree ahora mismo en España? ¿Hay demasiados? En España hay un exceso de odontólogos, además es un exceso que está con cifras. Hay más de 40.000 dentistas ahora mismo colegiados en España. La Organización Mundial de la Salud dice que para que un dentista pueda trabajar con unos mínimos de posibilidad de acceder a pacientes y que los pacientes además sean tratados de una forma correcta, tendría que existir un ratio de un dentista por 3.500 habitantes. Hay zonas de Madrid en las que ese ratio es un dentista por 700 habitantes. ¿Eso qué hace? Pues hace que al final caigamos en precariedad laboral, como es lógico, los dentistas no tengan acceso a poder llevar a cabo un ejercicio profesional adecuado y pues se ha fomentado el que crezcan pues todos estos negocios de salud, entre comillas, paralelos, como son personas que sin tener una formación sanitaria montan clínicas dentales porque saben
que van a tener acceso a un montón de dentistas que están ahora mismo en una situación laboral precaria y van a poder contratarlos en ocasiones incluso por unos sueldos muy bajos. Pero ¿esto quiere decir que el nivel de odontología en España no es lo suficientemente alto o al revés? ¿O sí es alto pero luego...? El nivel de la odontología en España es alto y además se ve a nivel internacional. O sea, tenemos de los mejores dentistas en todas las especialidades, siempre hay algún español, que son ponentes a nivel internacional, que tienen un nivel muy, muy alto de la odontología. El problema es que cuando una profesión se precariza porque hay un exceso de profesionales, también se precariza en parte el servicio, como es lógico. Claro, antes se tenía la idea, no sé si sigue siendo así, de que el dentista estaba muy bien remunerado, que era una profesión muy rentable. ¿Esto es así en la actualidad o no tiene nada que ver? No, en absoluto. Y además no hay más que hablar, hacer entrevistas a dentistas jóvenes que lleven poco tiempo trabajando. Durante muchos años en España había un déficit de dentistas, había muy pocos dentistas y lógicamente pues tenían un exceso de trabajo. Entonces eso a lo mejor lo que ha hecho el relacionar la odontología como con un trabajo muy lucrativo en el que prácticamente todos los dentistas pues ganaban muchísimo dinero. Esto no es real. Hoy en día cuesta mucho trabajo. Hay que tener en cuenta además que, por ejemplo, el que monta una consulta por su cuenta necesita hacer una inversión muy grande, necesita pagar muchísimos impuestos, contratar un personal que sabemos todos la situación en la que está, y luego con unos precios que están muy por debajo en ocasiones incluso de mercado. Estamos en unos precios que estamos seguramente a la cola de Europa en cuanto a los precios de tratamientos, con lo cual el sacar rentabilidad cada vez es más complicado. Si eso lo unimos a que cada vez hay más competencia porque cada vez hay más dentistas y es más difícil tener un acceso a pacientes, pues lógicamente eso acaba con el resultado de que hoy en día el conseguir llegar a fin de mes en ocasiones es complicado. ¿Y qué papel han jugado las franquicias en todo esto, la llegada de las franquicias? Bueno, las franquicias llegaron hace ya muchos años. En principio se las vio como una forma en la que los pacientes recibirían un tratamiento odontológico a un precio inferior, pero luego se vio que esto era relativo, porque las franquicias al final lo que eran empresas que lo que querían es sacar el máximo beneficio. Entonces introdujeron la figura del comercial dentro de las clínicas, una persona que es independiente a ningún tipo de sanitario, que era el que indicaba qué tratamiento debería de hacerse un paciente, y ese tratamiento no era a lo mejor el que fuera más aconsejado para ese paciente, sino que era el que era más aconsejado para la clínica, porque era el que iba a ser más rentable para la clínica. Y además les daban una financiación, que era una financiación, entre comillas, muy apetecible, porque iban a tener que pagar muy poquito dinero durante un tiempo. ¿Qué problema hay? Que se ha visto que algunas de esas franquicias estaban montadas como burbujas empresariales y al final acabaron explotando, y muchos de esos pacientes que habían pagado la financiación o se estaban financiando no acabaron nunca de recibir su tratamiento. Ha habido varios escándalos de cadenas de clínicas que han cerrado sin dar ningún tipo de solución a los pacientes, y muchas todavía están en los tribunales con los pacientes habiendo pagado la financiación pero sin haber recibido tratamiento. Dos de esos escándalos han ocupado portadas de periódicos y horas de noticias en televisión. Hablamos de Idental, que cerró sus más de 2 docenas de establecimientos en 2018, y más recientemente Dentix, un gigante con más de 350 clínicas en toda España y 3.000 empleados que ha dejado a miles de damnificados. La Asociación de Consumidores Facua abrió una plataforma de afectados que tiene más de 4.000 inscritos. Las personas que se inscriben en nuestra plataforma puede ser que no sean solamente afectados ellos, que también haya otros miembros de su familia que también están afectados, pero no todos se inscriben. Entonces, realmente es una cifra indicativa de que el volumen es grande, pero que puede ser exponencialmente más grande, claro. El cierre de Dentix, precipitado en última instancia por la pandemia, ha dejado 3 tipos de afectado. Uno es el del paciente que empezó a pagar un crédito para un determinado tratamiento y jamás lo recibió. Otro es el que comenzó el tratamiento financiado y el cierre le ha dejado a medias. Y hay un tercer grupo de afectados, que es el más sangrante, que son personas que ya sufrieron el fraude de Idental en su momento, que se quedaron con la boca a medias con Idental, que Dentix decidió hacerse cargo de sus tratamientos previo a un proceso de peritaje, etcétera, y que ahora otra vez vuelven a verse sin tratamiento. Más allá del dinero que puede recuperarse, la cuestión es que retrasar o interrumpir un tratamiento puede producir o agravar un problema de salud. Nosotros lo que propugnamos es una asistencia, sobre todo es la salud por encima de la economía o de lo mercantil.
¿Qué ocurre con el problema mercantil? Que efectivamente se han dado casos en lo que más importa es financiar tratamientos que luego a veces ni se cumplen o se tarda meses o mucho tiempo en realizar. Hay sospechas de sobretratamientos o tratamientos no necesarios, que los diagnósticos los haga un comercial y no un profesional, un dentista, pues lógicamente tampoco estamos de acuerdo. La publicidad sanitaria es otro de los problemas. En la mayoría de los países de nuestro entorno está prohibida o muy restringida. Queremos evitar es la publicidad engañosa y que lo único que queremos es que los mensajes sean veraces, sean científicos, sean éticos y que sean meramente informativos, no que inciten al consumo. Las franquicias dentales se escudan además tras resquicios legales que les permiten actuar al margen de las obligaciones que impone a las demás clínicas la Ley de Sociedades Profesionales y al margen también del control de los colegios profesionales. Hablaba usted también del servicio que da la sanidad pública respecto a la odontología, que es bastante escaso, ¿no?, en este país, y no sé si es un déficit de la sanidad pública en España, si lo consideran así, si estamos al nivel de otros países europeos. Es un déficit, en mi opinión, es un déficit de los servicios públicos de salud. El problema que hay es que económicamente el dar cobertura completa a todos los tratamientos de todos los pacientes es prácticamente inviable. No hay ningún país occidental que esto lo cubra por completo, porque económicamente es inviable. Tengan en cuenta que necesitaríamos un presupuesto que sería prácticamente el que hay ahora mismo de sanidad. Entonces es muy difícil que ningún país pueda afrontar esto, pero lo que sí demandamos las instituciones es que, sobre todo en esas capas más desfavorecidas de la sociedad, que probablemente no tengan acceso económico a recibir tratamientos ni siquiera básicos, pues que ahí sí que se dedicara una partida importante de los recursos de la administración para cubrir ese tipo de tratamientos en esos pacientes muy específicos. Y creo que un país moderno lo que tendría es que cada vez ir poquito a poco incorporando nuevas prestaciones en la cartera de servicios odontológicos, desde luego. La odontología, y de manera muy especial la destinada a los adultos, es la gran olvidada de la sanidad pública. La cartera de servicios incluye extracciones, flemones o infecciones y traumatismos, muy poco más. El problema que tenemos actualmente es que el presupuesto para este año, en 2021, para toda la nación es de 49 millones de euros, con lo cual más o menos viene a corresponder a €1 por habitante. Teniendo en cuenta que lo normal, o según los estudios que tenemos, cada habitante viene a gastar unos 300 euros al año, consideramos que la cantidad es bastante insuficiente. España está a la cola de los países de la Unión Europea en tratamientos bucodentales en la sanidad pública. Alemania, por ejemplo, subvenciona el 60% de la factura y países como Croacia o Eslovenia el 50%. Los profesionales del sector abogan por destinar el presupuesto público actual a colectivos desfavorecidos, a mayores y a discapacitados, y piden también que se unifiquen los criterios en la asistencia a niños. Esta asistencia infantil hay grandes diferencias entre autonomías, con lo cual reivindicamos que no haya diferencias a nivel nacional por tener uno u otro código postal. Algunos estudios han calculado cuánto costaría extender la cobertura dental a la sanidad pública y lo cifran en unos 7.000 millones de euros anuales, aproximadamente el 10% del gasto público en salud. Bueno, y como colofón, después de toda esta descripción que hemos hecho de cómo está la profesión, si yo tengo un hijo en edad universitaria, ¿le aconsejaría que estudiase odontología? Eso es muy buena pregunta, porque yo tengo un hijo en edad universitaria que en su día también le aconsejé que no hiciera odontología y está haciendo odontología. Entonces yo, hombre, en mi opinión, la situación no es buena, pero si uno tiene la vocación es una profesión preciosa y si se forma, se dedica a hacer las cosas bien, como en todos los campos, poco a poco irá progresando. Esta es la realidad de la odontología en España descrita por los profesionales que la ejercen. En nuestro país existen unas 21.500 clínicas dentales, es decir, mucha competencia y un mercado complejo en el que abrirse paso. Aunque también es cierto que todos somos potenciales clientes y tarde o temprano acabamos pasando por la camilla de un dentista.
Seguimos en diagnóstico. En ocasiones acceder a la odontología no es fácil, depende de la capacidad económica de cada paciente. Esto lo saben muy bien en una asociación a la que hemos llevado nuestras cámaras, donde practican la odontología de manera muy solidaria. Odontología Solidaria es una fundación que tiene como objetivo ayudar a las personas sin recursos. Cuenta con una red de 7 clínicas dentales en España. En Burgos su proyecto inicial nació de la mano del Colegio Oficial de Dentistas y cuenta con 18 profesionales, entre dentistas e higienistas, que de forma voluntaria acuden con cierta regularidad a este centro. Aquí trabajamos casi todos los días con profesionales, odontólogos e higienistas voluntarios. Cada profesional elige el día y la hora que le viene bien venir y se le citan los pacientes. Valentín es uno de los voluntarios que quiso unirse a este proyecto. Hago ortodoncia desde hace 15 años y voy viendo los déficits que hay. Veía que en la seguridad social no se podían solucionar y son problemas que yo, por ejemplo, en mi caso hago ortodoncia, que si no se hacen de pequeños, de mayor no se hacen. Entonces estaba buscando algún tipo de vía. El 30% de la población no puede tener acceso a una clínica privada. Por ello, este centro dental ofrece la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables. Estoy mal económicamente y me dijo el odontólogo, yo creo que te parece bien que la prótesis porque te faltan muchos dientes y no tengo dinero. Le digo, pues bueno, vamos a ver si podemos meter asistente social. El paciente viene referido por servicios sociales, bien sea del ayuntamiento o de otras organizaciones. Entonces, los trabajadores sociales son los que discriminan si este paciente o aquel paciente pues, tiene la posibilidad de venir aquí. Estos profesionales realizan hasta 7 tratamientos rehabilitadores diarios. Son intervenciones funcionales de casos complejos que pueden alargarse durante 3 años. El coste de cada visita es simbólico. El tema de prótesis dentales por debajo de 1/3 del valor medio en la calle. En cuanto a empastes y desvitalizaciones, los tratamientos se cobran por visita efectuada y son exactamente 15 euros. Cuando vienen aquí tienen un problema, una anomalía importante. Al solucionarla, le damos esa oportunidad para que su día a día sea mejor y puedan desarrollarse de manera correcta. Muy contento porque hablo y no se me sisea tanto la voz. Como mastico muy bien, antes no podía apenas masticar. La fundación además tiene un protocolo especial de menores para poder prevenir problemas bucodentales graves en un futuro. Si no se hacen en estos niños o en algún caso en adulto la ortodoncia, van a tener un problema que no se puede corregir de manera sencilla cuando son adultos. Voluntarios que donan su tiempo, además de compatibilizar esta actividad con la ordinaria de sus clínicas. Encaramos ya el tramo final de nuestro diagnóstico de hoy. La salud de nuestra boca depende mucho de los hábitos de higiene y estos se adquieren fundamentalmente en la infancia. Para hablar de todo esto hemos acudido a nuestro pediatra de cabecera, el doctor Casas. Unos dientes bonitos y cuidados va a ser un poco la carta de presentación de todas las personas y eso nos gusta. Y los padres nos preguntan qué es lo que tienen que hacer prácticamente desde el nacimiento. Los dientes salen desde aproximadamente los 6 meses en adelante. A veces empiezan un poquito antes, a veces tardan un poquito más. A los 3 años ya prácticamente todos los dientes de leche han salido. Y según la edad hay que ir enseñando al niño qué cuidados hay que hacer. Al principio es solo jugar con ellos, con el cepillo del tamaño adecuado, para que les quepa en la boca y jugar un poquito con ellos. Cuando ya son un poquito más mayores les decimos que usen pasta con flúor, una parte pequeña de flúor. La parte recomendada es alrededor de 1000 partes por millón. Con eso que es como un granito de arroz, un granito de guisante, cuando son un poquito más grandes, vamos jugando con ellos, supervisándolos. Al principio lo hacemos los padres y luego ya el niño, cuando tienes más autónomo, usa el cepillo él solo para que vaya cogiendo el hábito que ya cuide durante toda su vida. Pues las revisiones con el dentista prácticamente las podemos empezar ya desde el año de vida, de cuando tienen los dientes,
tenemos que acudir para que ellos vean si existe alguna caries, si hay alguna lesión en el esmalte o en la dentina. El esmalte de los niños es muchísimo más fino en los dientes de leche que los dientes definitivos, y las lesiones pueden ser mucho más rampantes y agudas y hay que cuidarlas. Los dentistas, si existe una carie, normalmente la curan y se sellan, y también pueden proceder a lo que llaman el sellado de las pequeñas fisuras y grietas que tienen los dientes de forma natural. Eso se tapan para que no se acumule ahí restos de alimentos y no crezcan las bacterias que pueden producir las caries. Los hábitos que tenemos los padres y cómo aprenden los niños es sobre todo por el ejemplo, lo que ven en casa. Si los padres tienen un buen cuidado de los dientes y lo transmitimos a nuestros hijos, ellos lo van aprendiendo de una forma natural y eso se queda ya metido en tu cabeza para siempre, y vas cogiendo hábitos saludables en el cuidado de los dientes, en la alimentación, en la higiene de sueño, y eso es una labor fundamental de lo que es la educación en salud de nuestros hijos. Hasta aquí el diagnóstico de hoy, pero ya saben que volvemos dentro de 7 días. En una semana estaremos de nuevo aquí con todos ustedes para acercarles otro asunto de salud contado con una perspectiva muy diferente.